Muchas gracias a mi compañera Estefanía Ochoa, que sigue de cerca, vaya que le da marcaje personal a las mañaneras del presidente López Obrador. Este es un asunto por demás polémico, en donde hemos escuchado a la gran mayoría de las voces en un mismo sentido. Lo mismo el ingeniero Cárdenas, que Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, las dirigencias de prácticamente todos los partidos políticos, menos la presidenta de Morena, Jacob Polensky, pero sí todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso, que han señalado que esto es condenable, que es ilegal y que es ilegítimo. Yo le agradezco mucho al consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Marco. Gracias, consejero. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Veíamos un tuit que tú ponías esta mañana a propósito del tema de Baja California, un asunto que ha generado mucho ruido, mucha polémica, un tuit en donde tú apuntabas que esto pues es a todas luces antidemocrático. A ver si me ponen el tuit, por favor. Es un asunto que es una tentación, dices, incluso reeleccionista. El Congreso local evadió el exhorto del Congreso Nacional. Es tiempo de la Corte. Como ciudadanos, escribías, debemos exigir respeto a la ley. Bonilla, Jaime Bonilla, fue electo por 2 años y no por 5. La voz de los ciudadanos en las urnas debe respetarse. ¿Qué tan delicado es esto que estamos viendo? Pues mira, se ha sentado un precedente lamentable que vulnera el orden constitucional local y federal, en mi opinión, y que además coloca al Congreso del Estado y a los cabildos que aprobaron esta reforma como una especie de supraelector que se colocan por encima de los ciudadanos. No les ha importado que apenas hace un mes y medio, el 2 de junio, 425,000 bajacalifornianos dijeron que Jaime Bonilla debía ser el gobernador, pero por un periodo de 2 años. Y hay un detalle que es muy delicado, porque en el momento que el Congreso local aprobó esta modificación a la Constitución local, ya le habían entregado a Bonilla la constancia de mayoría, la declaratoria de validez de la elección, y en el dictamen que emite esa convocatoria se dice claramente, de nueva cuenta, que el periodo es por 2 años. O sea, él tenía su constancia ya bajo el brazo. Ya habían votado, digamos, quienes tienen que votar la validez de esta elección, el Tribunal Electoral Estatal, que debía ser un gobernador por 2 años. Lo habían votado así los bajacalifornianos. Y aún así, con todo eso, el Congreso del Estado decide cambiar la ley, una ley pues a destiempo, por decirlo menos. Sí, y además, un detalle, Manuel, la modificación constitucional que estableció el plazo por 2 años es de 2014. Es decir, Bonilla sabía perfectamente que el plazo era por 2 años. A lo largo del proceso electoral desarrolló una estrategia jurídica pretendiendo hablar ese plazo. Irregularmente el tribunal local, por mayoría de 2 votos, el voto en contra muy honroso de parte de la presidenta de ese tribunal, pero luego la Sala Superior dijo que no, que debía ser 2 años. 2 ocasiones la Sala Superior manifestó esta decisión, y aquí hay muchas cosas. Se está inejecutando la sentencia del Tribunal Electoral, y ahora pues evidentemente es tiempo de la Corte, como se halló en el tuit, porque por la vía de la acción de inconstitucionalidad que pueden promover los partidos políticos es como se puede combatir esta anómala modificación del plazo. También llama mucho la atención, y lo quiero decir con toda claridad, sí con respeto a la investidura del presidente, pero el presidente ha sido muy claro en posicionarse en muchos de los temas. Suele hacerlo, vaya, lo hace cotidianamente. Él ha dicho que su pecho no es bodega y expresa sus opiniones, sí, lo cual resulta muy rico y muy sano. Con toda claridad podemos estar o no de acuerdo con el presidente de la República, pero en este caso ha sido evasivo. La única ocasión que dijo que no hubiese él aprobado esta modificación fue producto de una presión de muchos opinadores y cuestionamientos de los medios de comunicación. Creo que como mandatario debió ser más claro en un tema de esta naturaleza y debió rechazar. Puedo entender, sin estar de acuerdo con la presidenta de Morena, pues que está defendiendo una decisión de impulsada por su partido, con el aval de diputados de varios partidos, pero al final de cuentas favoreciendo a un candidato que ganó las elecciones de su partido. Sí. Pero no me parece que el posicionamiento del presidente sea correcto. Creo que las voces del ingeniero Cárdenas, de Tatiana Cloutier, de Fernández Noroña, bueno, de la propia secretaria políticos de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también que lo ha dicho con todas sus letras, es desde su punto de vista como ministra en retiro inconstitucional esto. Es correcto. Entonces creo que la Corte tiene la oportunidad de corregir esta situación. Bonilla debe tomar protesta en noviembre de este año, entonces lo deseable sería que la Corte resuelva antes de ese periodo, y que estas decisiones oscuras, el Congreso sesionó primero para aprobar la reforma en forma secreta, la sesión del día de ayer donde ellos ratifican
la decisión de modificar el plazo fue en Playa Rosarito, ni siquiera en la sede del Congreso local. Se tuvieron que trasladar. Varios diputados y diputadas expresaron su molestia porque los convocaron a un lugar que está a 2 horas de Mexicali y eso les dificultó llegar a ese punto porque tienen oposición a esta modificación. Entonces, ese tipo de decisiones no pueden quedarse como un precedente. Debemos erradicar tentaciones donde los congresos disminuyan o amplíen plazos a su libre albedrío. Las reglas electorales siempre son muy claras y me parece también un poquito ridícula la expresión del subsecretario de Gobernación cuando en un artículo del Excelsior de la semana pasada señala que el plazo no está en la boleta electoral. No, bueno, en ninguna elección el plazo está en la boleta electoral, pero el plazo se fija con antelación y en este caso desde 2014. Entonces, ha sido de los pocos, Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobierno de Gobernación, de los pocos que ha defendido, digamos, esta modificación que está en curso todavía porque falta una parte del proceso. Y mal hecho, porque siendo subsecretario de Gobernación, siendo parte del gobierno, no tiene por qué militar para defender la decisión de un partido político y está obligado además a garantizar condiciones de gobernabilidad y de apego a la legalidad. Así que a mí me sorprendió mucho que él hiciera pública una postura de esta naturaleza. ¿Qué tan riesgoso para el país? Salgámonos un poquito de Baja California. Para la democracia en nuestro país, ¿resulta esto cuando los mexicanos nos hemos dado como vía para acceder a los cargos públicos las elecciones? ¿Qué implica que de pronto para un Congreso estatal la elección no sea el medio para llegar a un cargo público, sino un acuerdo entre 21 diputados, 21 de 25, que votan en un sentido una modificación? Mira, hemos visto cómo en diversos temas hay un proceso acelerado de debilitamiento de la institucionalidad democrática, una vulneración de los procedimientos establecidos en la ley. Si nosotros permitimos este precedente, entonces prácticamente cualquier situación podría resolverse al margen de la ley. Eso es lo que me parece a mí absolutamente indebido. Porque así como aquí le regalan 3 años, alguien podría quitarle 3 años a otro gobernador, o puedes tomar otro tipo de decisiones. Lamentablemente hemos visto como algunos temas de la consulta popular, de las consultas populares o como temas vinculados a políticas públicas han suspendido programas estratégicos. Pues pensemos en casos recientes el tema de la laguna con el Metrobús, o pensemos el tema de una obra en Aguascalientes que tenía como propósito la construcción de ductos que llevaran agua potable a diversos lugares de la entidad. Esa parte que también fue suspendida la semana pasada, a mí me parece muy grave bajo mecanismos que no son claros y mecanismos que no están regulados y que además se toman pues, en estos esquemas de mano alzada. Ni en la polis griega pasaba eso. Entonces yo creo que el mensaje es contrario a las normas que rigen la democracia mexicana y sientan precedentes inadecuados. Si algo tenemos los servidores públicos y particularmente los gobernantes como obligación es apegarnos irrestrictamente a lo que dice la ley. Si la ley resulta incómodo para poder ejecutar un determinado programa de gobierno o para atender un mandato como el caso de Bonilla, pues corrijan la ley, pero la ley se corrige a priori, no tomas las decisiones vulnerando la ley. El caso de Baja California es grave por eso, porque el plazo desde 2014 estaba vigente, eran 2 años, votas con una votación baja, por cierto, el 29% de la población, son 425,000 votos que le dieron honrosamente el triunfo a Bonilla, eso no lo discutimos. Sí. Lo que discutimos es que, habiendo concluido el proceso electoral, el Congreso venga y de una manera oscura, porque así ocurrió, en sesiones privadas, ni siquiera dejaron entrar a los medios en la de ayer, pues modifiquen un plazo, generándole un beneficio, y además no queda claro a título de qué lo hicieron los diputados de varios partidos políticos. Es muy extraño, por decirlo menos, es decir, un día antes cambian al presidente de la Cámara del Congreso del Estado en una sede. Al otro día votan en otra sede, en otra ciudad, que no es en donde habitualmente sesiona el Congreso, esta modificación. Y los diputados, he escuchado, he hablado con algunos de ellos incluso, pues dan algunas explicaciones que, híjole, se recargan luego en el asunto de los dineros, de los recursos. Es que es muy costoso hacer elecciones. Pues quizá entonces algunos piensen que no es necesario hacer elecciones y que pueden encontrar otra vía para hacerse de los cargos públicos. Me sorprende y me llama la atención el caso Baja California. En Baja California comenzó la alternancia, consejero. 1989, el primer gobernador. El primer gobernador electo, que no era del PRI. Es correcto, era del Partido Acción Nacional, así es. Ernesto Rufo. Ahora pierden, y siendo un estado que es paradigmático en los temas del fortalecimiento del avance democrático. ¿Ahora va en sentido contrario? Va en sentido contrario, es una regresión cuando hay un viso claro de autoritarismo
que está encabezando el gobernador electo Jaime Bonilla. Esa parte me parece que la debemos erradicar y no debemos comprar argumentos tan falaces como los de Víctor Morán, que fue el diputado de la iniciativa que presentó, es un diputado de Morena, que por cierto fue reelecto y estaba muy contento la semana pasada diciendo eso en los medios, y él dice, no, pues es que hicimos una encuesta y en esa encuesta la mayoría de los bajacalifornianos, que ha sido desmentido públicamente por la propia sociedad bajacaliforniana, nos pidieron la ampliación del plazo. Bueno, pues una encuesta es el instrumento que él alude como sustento, porque no tiene ninguna atribución legal para hacerlo, para la modificación del plazo. Esa parte me parece impresentable en una discusión pública de esta naturaleza y creo que los diputados salientes tendrán que ser revisados y tendrán que, en su caso, afrontar las consecuencias legales que una decisión de esta naturaleza fiscalizados, incluso auditados, porque se ha hablado, y hay quienes lo han dicho con todas sus letras, que hubo sobornos de por medio, $1 millón para es un tema de rendición de cuentas, es una decisión donde intervienen varios partidos políticos o diputados de varios partidos que han reaccionado expulsando incluso de sus filas a estos diputados. Pero se ha dicho que ha habido esta situación, creo que por bien de la democracia mexicana debe esclarecerse, y si hay alguna situación que deba generar responsabilidades de orden penal, administrativo, las que sean, deben tomarse para que esto no se vuelva a repetir. En tu opinión, como experto del derecho electoral, ¿tiene pies o cabeza esto? Es decir, ¿puede soportar una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En mi opinión, no. La Corte tiene varios precedentes donde este tipo de ampliaciones de plazos han sido rechazadas por la Corte. Hay hoy día una situación donde se informa que la Corte rechazó las controversias constitucionales que promovieron los cabildos. Pero esa no es la vía que se tiene que intentar, es la vía de la acción de inconstitucionalidad que le corresponde, por cierto, en este caso a los partidos políticos, donde también, por cierto, el presidente de la República a través de la Consejería Jurídica podría intentarla, pero puedo entender la prudencia del presidente. Lo que sí es que los partidos políticos han anunciado que irán en esa vía y esa es la que la Corte debe resolver en el fondo del asunto y no por la vía de esta, no admisión de las controversias que presentaron los cabildos, que insisto, no es la vía jurídica, es la vía de la acción de inconstitucionalidad que sirve para corregir cuando una norma constitucional es contraria o a la Constitución General de la República o a la propia Constitución local. Lo veremos y lo seguimos platicando. Yo te agradezco mucho, Manuel, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, consejero. Es Marco Baños, consejero del INE. Pausa y volvemos. Hay más en esta República MX.